Bien. Itamar Ramón, ¿no? No, Itamar Ramón Espinosa. Bueno, entonces teníamos esto. Aquí vamos a ir añadiendo más al asunto. Eh, bueno, este cuadro ya queda, de alguna manera, en nuestra base de tener más o menos una idea de lo que hay en la teología sistemática. Luego hemos hablado del dogma y vamos ahora acá. Estábamos con la revelación general y hemos hablado también de la revelación, la realidad de Dios, ¿no? Y creo que estamos por aquí, sí. Revelación especial, ¿no? Revelación especial. A ver, sí, el pastor Timoteo menciona que hay que poner las cámaras, ¿ya? En lo posible, todos con sus cámaras. En la revelación especial, entonces, incluye los varios medios que Dios usó para comunicar su mensaje que ahora tenemos codificado en la Biblia. Esta revelación es para toda persona, aunque no llega necesariamente a todos, ¿no? Como la revelación general. Dios se revela a través de su palabra, dando a conocer con el hombre, el cual quiere salvar, por lo que ha trazado su plan de salvación que está revelado en las Escrituras. La Biblia misma, entonces, en sí misma es la revelación, ¿no? Y en cuanto a la manifestación para ver la realidad de Dios, decíamos que era por medio de la naturaleza, por medio de las Escrituras y por medio de la ciencia, ¿ya? Dios se revela, ¿no? Y se manifiesta al hombre para que lo conozca, ¿no? Jeremías 9, 23 al 24. Y también, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para con su pueblo? ¿No? Bueno, son preguntas acá, ¿no? Preguntas básicamente de corte sistemático, ¿no? ¿Por qué se revela a Dios o se manifiesta al hombre? Para conocerle a Él. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con su pueblo? ¿No? No solo a llevarlo a la tierra prometida, sino que lo conozcan a Él, ¿ya? Él se manifiesta para que lo conozcan. Ese es el sentido de la revelación, ¿no? Para que lo conozcan a Dios, para que conozcamos a Dios. ¿Cómo conocer a Dios? Podemos conocer a Dios por su revelación. Él se reveló al hombre como persona y su máxima revelación es Jesucristo, ¿no? Por eso que a partir de Jesús podemos conocer a Dios. Ahora, dentro de la naturaleza de Dios, que es inmanente y trascendente, ¿ya? ¿Quién es Dios? La definición aquí la tenemos en Westminster, en la confesión o el catecismo, básicamente, de la confesión de Westminster. Dice, Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Este es otro aspecto también que deberíamos plantearlo. La confesión de Westminster tiene eh, es un estudio, un tratado, una confesión, ¿no? De corte sistemático, ¿no? O sea, tiene las condiciones de teología sistemática. Tercera pregunta y se responde. Y responde de esta manera, de una manera sistemática, ¿no? ¿No? La definición bíblica se puede formular del estudio de los nombres de Dios y de sus atributos, ¿no? Entonces, aquí está, Dios es espíritu, es un atributo infinito también, eterno, inmutable, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Todo eso son, entonces, definiciones bíblicas, ¿no? Que luego hay que ir ampliando, ¿no? Para reconocer entonces quién es Dios, ¿no? Desde una conceptualización sistemática. El carácter inmanente de Dios, decíamos que es inmanente en el sentido de que, como el imán, ¿no? El imán que se pega, ¿no? Ya. Dios está ligado a su creación, pero la trasciende.
O sea, a la vez está impregnada en la creación, pero está más allá de la creación. ¿Ya? Y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque cuando hablamos que está impregnada en la creación, es que Dios se manifiesta también en la creación. No estamos hablando de corte panteísta. El panteísmo es la idea de que eh, todo lo que está, todo lo material, ahí está la esencia de Dios, ¿no? Y es más, ¿no? La naturaleza, entonces, ya se le atribuye divinidad, ¿no? Se cree que es Dios. Ese es el panteísmo. Entonces, Dios está en todo lugar, ¿no? Pero también Dios es todo. Ese concepto no es nuestro, eso se llama panteísmo, ¿no? Pero la inmanencia de Dios dice, sí, que Dios está en todo, pero está más allá de todo también, ¿no? Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? El panteísmo es pan, todos, ¿no? Dios, todo es Dios, ¿no? Se atribuye a que toda la naturaleza tiene divinidad, ¿no? Es causa de la divinidad y también la divinidad está impregnada ahí. Pero la inmanencia habla de que sí, Dios está en la creación, pero está más allá de su creación también, trasciende su creación, ¿ya? Pero no olvidemos que está unido a su creación, la sustenta y la afirma, ¿no? Dios no está lejano, puede haber pandemias, terremotos, violencia, la corriente de niños, lluvias torrenciales, tormentas, huracanes, ¿no? Tragedias sin fin. Pero en medio de eso está Dios también, ¿no? Sustentando su creación, ¿no? Está en toda la creación, pero la creación no es Dios, ¿eh? Eso entenderlo también, ¿no? ¿No? Está en toda la creación, pero la creación no es Dios. El que Dios esté en la naturaleza no diviniza la creación, ¿ya? Eh, que Dios esté en la naturaleza no diviniza la creación, pero sí diviniza la creación cuando creemos que la naturaleza, ¿no? Es Dios, ¿no? Cuando le atribuimos poder divino a la naturaleza. Cuando decimos que Dios está en toda la creación, no le estamos dando poder divino a la creación, ¿no? Ese es un atributo de Dios simplemente, ¿ya? Dios no es entonces la creación, ¿ya? Esa es la diferencia del panteísmo. El panteísmo sí dice que la creación es Dios. Nosotros decimos no. Dios no, la creación no es Dios, ¿ya? Podemos ver a Dios en la creación, sí. Su mano poderosa, pero no debemos adorar la creación, ¿no? Colosenses 1:15 ahí nos dice cómo Dios entonces sustenta y Él la originó, la creó, la sustenta y todo se mueve mediante Dios, ¿no? El carácter trascendente de Dios, ¿no? Inmanente, hemos dicho, está en todo lugar, pero trasciende. La trascendencia es que Él trasciende lo creado, Él es más allá de todo lo creado, ¿no? Él no es creado. Y ahí está la diferencia de lo que planteaba Arrio, especialmente con el logos, ¿no? O sea, el verbo. Decía Arrio que el logos tenía origen, no era eterno, por lo tanto no era Dios, ¿no? Pero la Biblia nos dice que en el principio estaba el verbo, estaba el logos, y estaba con Dios y era Dios. Entonces, Dios no tiene principio, ¿no? ¿No? No es creado. Eh, Dios es autor de toda creación, pero está por encima de todo lo creado. Dios, autor de toda creación y está por encima de todo lo creado, ¿no? Por otro lado, Dios trasciende el tiempo. Dios no está sujeto al tiempo, ¿no? Trasciende la eternidad, porque la eternidad no lo limita a Dios. Trasciende la materia, porque tampoco se sujeta a la materia, más bien la materia se sujeta a Dios, ¿no? La sostiene. Y también trasciende lo espiritual, ¿no?
Y aquí de repente uno dice, no, pero si no Dios es espíritu, sí, Dios es espíritu, pero trasciende lo espiritual en cuanto a aquellas cosas que nosotros asumimos como espiritual, ¿no? Es más que eso, Dios, ¿no? Algunos piensan que ya por una manifestación que sienten o que perciben o su experiencia religiosa se da y dice, uy, he visto a Dios, y ya creen que eso es lo máximo, ¿no? Pero eso no es nada, eso es simplemente una experiencia espiritual. Dios trasciende más allá de esa experiencia, ¿no? Entonces, no hay experiencia humana que lleve a definir y decir, ya, con esto ya, aquí basta, ya, que ya conocí a Dios, ya lo conozco todo. No, no hay. Eso va más allá de eso, ¿no? Por ejemplo, ustedes imagínense a Moisés, ¿no? Moisés en el monte ahí, donde Dios se le revela, Dios le habla. Sí, una experiencia muy hermosa. Pero que imaginen ustedes que Moisés hubiera dicho, Señor, qué bonito es esto, aquí me quedo contigo. Ya, no, ya, aquí ya no necesito otra cosa más. ¿Qué le hubiera dicho Dios? No, Moisés, mira, yo te estoy buscando para una misión, ¿no? Yo te llamo, pero para otra cosa, no para que estés conmigo acá, ¿no? Tienes que hacer esto y le indica, ¿no? Entonces, Dios se le reveló a Moisés con un propósito. No fue para que viva una experiencia religiosa o una experiencia espiritual, ¿no? Muchas veces las experiencias que vivimos las asumimos como algo especial y queremos repetirla inclusive, pero eso debe encajarse dentro del propósito que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y no al revés, ¿no? No solamente vivir de una experiencia, ¿no? ¿Ya? Ahí es donde se equivocan algunos cuando plantean esa idea de buscar una experiencia o vivir una experiencia espiritual y querer hacerla de nuevo y cuando no funciona, entonces decir, bueno, o Dios está muerto conmigo o algo ha pasado o Dios ya no quiere saber nada, ¿no? Y no es así, o sea, esa experiencia, lo que está viviendo esa persona, desde esa perspectiva, está limitando a Dios. Dios es más allá de nuestras experiencias espirituales y religiosas, ¿no? Ahora, Dios es el todopoderoso, el alto y sublime, es omnisciente y todo lo conoce, ¿no? Todopoderoso porque tiene todo poder, no hay ningún otro ser que sea así, ¿no? Omnisciente porque todo lo conoce, ¿no? Todo lo percibe, todo lo sabe, ¿no? Omnipotente porque tiene todo poder, ¿no? Y también omnipresente porque está en todo lugar, trasciende los lugares, ¿ya? Está más allá de todo, ¿no? No vaya a ser como esta historia, es una ilustración por ahí para ver cómo a veces algunos no se dan cuenta de la dimensión de Dios o del Dios al que cree, ¿no? Es de que había un campesino, ¿ya? Que por su lugar había una iglesia y bueno, se convirtió, ¿no? Le predicaron el evangelio y todo, ya. Y el primer domingo que fue para la iglesia, ¿no? El primer día que estaba enseñando, él como creyente pasó, entró, le gustó todo y ya estaba preparado y en ese viene el pastor y dice así, ¿no? De paso, este campesino tenía sus animalitos, ¿no? Una pequeña granja o algo así parecido, ¿no? Bueno, y ese había ido a la iglesia, entonces el pastor da inicio, o el que dirigía, da inicio el culto, y le dice, y dice de esta manera, ¿no? Este hermano, damos bienvenida, damos gracias porque Dios está en medio de nosotros, ¿sí? Así, ¿no? ¿No? Dios está en medio de nosotros, esta es su casa y aquí está el Señor con nosotros. Cuando escuchó el campesino eso, abrió y se paró. Y pronto salió y decía, un momentito, me voy, dijo. Y el hermano que estaba ahí dando la bienvenida, dijo, ¿pero por qué se va usted? Dice, no, es que tengo que ir a cuidar mis animalitos, pues dice. ¿Pero por qué? Claro, pues porque si Dios está aquí,
¿quién me va a cuidar mis animales? Tengo que ir a cuidarlos yo, dice. ¿No? Entonces, claro, todavía era nuevecito y no sabía que Dios era, ¿qué cosa? Omnipresente, ¿no? O sea, que está en todo lugar, ¿no? Pero si reducimos eso, ¿no? Que Dios solamente está en un lugar, ¿no? Eh, Eso hay que trabajarlo bien, ¿no? ¿No? Por ejemplo, Él está en nosotros, está con nosotros cuando nos reunimos como iglesia. Porque la iglesia no es el local, ¿no? ¿O sí? No. ¿Cuántas veces decimos, Dios está en la iglesia? ¿Qué entendemos cuando decimos Dios está en la iglesia? A ver. ¿Mm? O a veces cuando decimos, hermanos, tenemos que ir a la iglesia porque Dios te espera aquí, ¿eh? Hay que ir a su casa. Es un lenguaje nuestro, ¿no? Pero Dios tiene casa, Dios vive en el local que llamamos iglesia. No, ese es un concepto católico. Dios vive en los corazones de los creyentes. Y donde se reúnen los creyentes, ahí está el Señor, ¿no? O sea, Dios en medio, ¿no? Pero no deja de estar también en la tierra, está en todo lugar y te acompaña cuando usted está solo, estás también, y Dios está ahí, ¿no? Entonces, no, Dios solamente no está solamente ahí en esa reunión de los santos, sí, en esencia está ahí, se revela, se manifiesta y nos bendice, ¿ya? Pero a la vez también va con nosotros, ¿no? Está con nosotros, nos acompaña, nos cuida, nos guarda, ¿ya? Está con nosotros. ¿Ya? Eso no significa que nosotros vamos a ser inmunes a todo y entonces no nos va a pasar nada, ¿no? Y que siempre todo va a ser chévere, todo está bien, ¿no? Como todo ser humano vamos a sufrir cosas buenas y también nos va a pasar cosas negativas, ¿no? Aquí no le pasa a cualquiera. Pero aún así, con todo eso, Dios está en medio también, ¿no? Para pasar mejor esas etapas difíciles que ocurren en la vida, ¿no? Los nombres de Dios, entonces, ¿cuáles son los nombres? Aquí está el Elohim. Elohim en realidad no es un nombre que venga del hebreo. Ya había en otras culturas este concepto, ¿no? De Eloh o Eli, ¿no? Elohim viene a ser el plural de Eloh, él, él o Eli. De ahí vienen los nombres teóforos también, ¿no? Daniel, Samuel, Rafael, ¿no? Todos son nombres que tienen el nombre de Dios, ¿no? O Elohim. Eli, su significado plenitud, poder o facultad. Dios es creador, se usó antes del exilio y después del exilio no lo utilizaron. Es fuerte y poderoso, el que debe ser temido, ¿no? Cuando está hablando eso de antes del exilio, está hablando del cautiverio, ¿no? Cuando fueron llevados los judíos a Babilonia. El Shaddai, todopoderoso, consolador. Pero el Shaddai significa montaña. El dios de la montaña, o la poderosa montaña, el alto, ¿no? No viene de Shah, que el Señor es la fuente de bendición y consuelo, ¿no? Hay una canción que antigua ya, bueno, es relativamente nueva para mí, pero antiguo en el sentido que ya no se canta mucho, ¿no? ¿No? Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, ¿no? Ya, ¿no? Él es Dios fuerte, la roca eterna, ¿no? Él es Jehová, el Dios de mi salvación, ¿no? Él es el gran yo soy, ¿no? Jehová Jireh, eh, Jehová Shalom, el Dios de paz ese, ¿no? Ya, El el Dios de gran Israel. Shaddai. Bueno, Elohim es el alto, el altísimo. Viene de la palabra la, ¿ah? Que también está asociado de paso. En árabe, Alá significa Dios.
Algunos dicen, no, Alá es el Dios de los árabes. No, 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 un ratito, no. Alá es el nombre de Dios o la palabra Dios en árabe. Ahora cuál es el concepto de Dios que tienen los árabes es otra cosa, ¿no? ¿Ya? Pero Alá es Dios, así como en inglés, a ver, ¿cómo es la palabra Dios? A ver, ¿alguien sabe? ¿Ah? En inglés, God, ¿No? God, ¿no? G-O-D, no Gog, sino Gog, Gog. Bien, entonces, pero se escribe G-O-D, ¿no? Olam es, bueno, se atribuye a la idea de que es eterno, ¿no? Pero Olam no significa eterno. Aún más, en el hebreo no está, no tienen la palabra eterno, no existe la palabra eterno en hebreo. Eso es un problema, ¿no? Viendo de que la revelación vino por ahí, pero que no hable nada acerca de la eternidad o de lo eterno. Bueno, el Antiguo Testamento no habla eso, por eso es que dentro de los movimientos religiosos en Israel había dos tendencias, ¿no? De los fariseos que tenían una concepción más mística y estaban también los saduceos. Y los saduceos creían que no había vida eterna, ¿no? Los fariseos sí creían en la vida eterna, en la trascendencia más allá de esta tierra, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en el mundo hebreo, en el mundo judío, el concepto de eternidad no se conocía, ¿no? Pero sí estaba esta palabra olam que indicaba algo que permanece para siempre, ¿no? Que va más allá del tiempo, ¿no? Ese sí es el concepto, que lo traducimos como eterno, pero que no es eterno en realidad, ¿no? Entonces no hay esa palabra, ¿ya? En inglés, por ejemplo, está eternity, pero también está everlasting, ¿no? Son dos conceptos que tienen que ver con este aspecto, ¿no? De la eternidad. En cuanto al nombre Jehová, que también ya lo mencionamos, que no existe, solamente en el tetragrama está estas letras que son las que podemos traducir en castellano, YHBH, ¿ya? Que algunos agregaron unas vocales y formaron la palabra Jehová, ¿ya? Que es una deformación fonética, ¿no? Valgan verdades, la palabra Jehová no existe en la Biblia, es una forma de pronunciación que básicamente hemos asumido casi todos los evangélicos, ¿ya? Pero no está en la Biblia, la pronunciación, por lo menos, no aparece así. Entonces, el tetragrama, YHBH, no tiene pronunciación, porque el judío no pronunciaba el nombre de Dios, ¿no? Pero sí el significado de este tetragrama, ¿ya? Ser, o el que es, o el que quiere ser, el que puede ser, el que causa el ser o la existencia, ¿no? No tiene formas de conjugar, bien difícil de entender ese aspecto, ¿no? YHBH, que en hebreo es la Yod, Hei, Ba, Hei, ¿no? Que son las letras que corresponden al tetragrama, ¿no? La otra pronunciación de esta palabra es Yahvé. Yahvé, Jehová, son pronunciaciones de este nombre o de esta palabra, tetragrama, que le llaman tetragrama o tetragramatón también, ¿ya? Como esta palabra, este tetragrama, no se pronunció nunca entre el pueblo de Dios, se ha perdido su pronunciación verdadera. Los hebraístas llegaron a la conclusión que la pronunciación original puede haber sido Yahvé o Jehová, que es la forma como se revela
como el Dios de la gracia, ¿no? Es más o menos por ahí está. Yahvé, otros dicen Yahweh, o Yahweh, o Yehvah, ¿ya? Hace poco, más bien, hay un estudio sobre el asunto este y dicen que no, que posiblemente la pronunciación sea como una especie de aspiración, ¿no? ¿No? Ahora, así. Pero aún así no es muy seguro eso tampoco, ¿no? Aquí está entonces el nombre de Adonai, que es otro, es la palabra Señor, amo, viene de la palabra Adón, que es juez o que gobierna, ¿no? Eh, el que Dios designa como regente, Señor, ¿no? Y acá hay otros compuestos que aparecen como nombres. En realidad se hace un estudio, y ustedes lo van a ver en la teología sistemática como estudio de los nombres de Dios. Dios desde la perspectiva bíblica diríamos que no son nombres, porque Dios, eh, en la forma de sus manifestaciones, producen en el hombre resaltar esas características que nosotros luego lo atribuimos como nombre, pero no son nombres básicamente, ¿ya? Son parte de su manifestación, de su revelación, ¿ya? Pero así se enseña de paso, ¿no? O sea, Jehová Jireh es el que provee, ¿no? O Jehová Nishi, que es mi bandera, mi defensa, ¿no? Shalom, que es mi paz, Jehová Shama, que es el Señor que oye, el que escucha, o Jehová Sikenu, que es mi justicia, ¿no? Sikenu, o Rafa, que es mi sanador, ¿no? Rafi, o Jehová Ra, que es, o Roy, que es mi pastor, ¿no? ¿No? O Jehová Shebaot, que es el Señor de los ejércitos, ¿no? Que de paso también ahí confundimos una idea. Cuando queremos que el Señor de los ejércitos, inmediatamente mezclamos a las ideas de un ejército de generales, de que están haciendo la guerra. Y no es esa idea, sino la idea de Shebaot, ¿no? El Shebaot es la idea de aquel que es este, el Señor, ¿no? Que tiene, digamos, sus huestes, ¿no? Y sus millares de huestes, pero que vienen en son de bendición, ¿no? No es la idea del ejército que hace guerra o que hace violencia, ¿no? Aunque entiendo que el ejército también lo que cuida la paz, pero la paz haciendo guerra, ¿no? En este caso, el Shebab no es eso. No es que Dios esté constantemente buscando destruir, ¿no? Violentar. No es esa idea de Dios. La paz de Dios es diferente. Adonai Elohim, que significa Señor mío, ¿no? Señor mi Dios, ¿no? Abba, que es Padre, que algunos lo llaman como diminutivo, pero en realidad no es un diminutivo, exactamente no es papito. La idea de Abba es la idea de comunión o de intimidad, ¿no? De esa paternidad, digamos, de manifestación paterna, esa es la idea de Abba, ¿no? Pero no es la idea papito, o sea, como la de padre con su niño, ¿no? ¿No? Que generalmente cuando es papito, entonces el papá le complace, lo cuida, quiere todos los bienes para él y complace al niño, ¿no? Dios no está para complacernos, ¿no? No es para, algunos creen y entienden a Dios como el papito que te hace pues, jugar, ¿no es cierto? El que está ahí para que estés bien, para que esté todo bien chévere, la cosa, no, por ahí. Dios no estuvo así, ¿no? Dios es mucho más que eso, aunque la ternura de Dios no hay que olvidarla tampoco, ¿no? Pero otra cosa es la ternura de protección y otra cosa es esa idea del papito que te complace en todo, ¿no? Ay, qué lindo es mi papito porque me va a sacar de paseo. Qué lindo es mi papito porque me va a regalar tal cosa, porque me ha regalado esto. Esa no es la idea de Dios, ¿no? Dios
no regala cosas para que te estés contento, ¿no? No, no es esa la idea. Un poco se ha tergiversado eso, de paso, ¿no? Y están aquí los atributos de Dios. Atributo, ¿qué cosa es un atributo? Para mí la idea es una manifestación, ¿no? Pero atributo es algo que tú atribuyes. Nosotros atribuimos. No es que sea parte, y voy a decir algo interesante acá que espero no confundirlos. Somos nosotros que le hemos atribuido a Dios esas cualidades. En cuanto a que Dios se manifestó y se reveló, y entonces nosotros le hemos atribuido tal o cual cosa, ¿no? No es que Dios diga, no, yo soy omnipotente, yo soy santo, yo soy tal, no. Nosotros somos los que hemos expresado eso. Nosotros hemos expresado su misericordia, hemos expresado su gracia, entendemos su poder, su omnipotencia, su amor, ¿no? Y la Biblia nos enseña que Dios es amor, Dios es amoroso, pero Dios no está diciendo, mira, yo soy mucho amor, ¿no? Vengan a mí porque yo soy mucho amor. No, no es esa idea. Dios no se promociona de esa manera, ¿no? Miren, yo soy buenito, vengan a mí, ¿no? No, la idea de que Dios es bueno es a partir de nosotros. Y el mismo Jesús también dijo, ¿no? Cuando en un momento alguien le dijo, maestro bueno, dice, no, espérate un momentito, dice, no, no hay ninguno bueno acá. El único bueno es Dios, ¿no? Está refiriéndose a ese concepto, ¿no? Dios es lleno de bondad, Dios es bueno. Es un concepto, Dios es bueno. Pero Dios nunca está diciendo, mira, yo soy bueno, ven a mí porque yo soy bueno, ven a mí porque yo te voy a dar cosas, ven a mí porque yo te voy a, a resolver tus problemas. Ese es un concepto evangélico de algunas iglesias que plantean esa idea del Dios que te ofrece, del Dios mercantilista, ¿no? ¿No? Entonces, vienes a mí, yo te doy tal cosa, ¿ya? Esa idea de toma y daca, ¿no? Que es la idea de esta sociedad de consumo, ¿no? ¿No? Quiero tal cosa, muy bien, entonces quiero eso, pero tengo que dar tanto de dinero para obtenerlo. Ya, entonces ahora en el mercado religioso se ha creado eso también hoy día, ¿no? Entonces, dale a Dios, pacta con Dios para que Dios te bendiga, para que Dios te prospere, para que Dios te dé salud, para que estás comprando a Dios. Y ese concepto es lejano a la teología sistemática, a la doctrina, a la enseñanza bíblica, ¿no? Bueno, entonces, yendo a la definición de lo que es un atributo desde la perspectiva de la teología sistemática, es una cualidad, característica y disposición o esencia, forma de sí mismo, o forma en sí mismo, o que corresponde a la naturaleza, ¿no? ¿Ya? Entonces, hablando de atributos de Dios, tenemos que ver desde su naturaleza misma y su revelación, ¿no? Ya dijimos que su revelación nos manifiesta cómo es Él, ¿no? Cómo se manifiestan sus criaturas. Así que son atributos de Dios porque estamos obligados a atribuirlos a Dios como cualidades y poderes de su existencia, ¿no? Para poder explicar los hechos de la automanifestación de su existencia, para poder explicar razonablemente la existencia de Dios y también para, de alguna manera, cualificar y calificar cómo es ese Dios que se está revelando a nosotros y diferenciarlo de otros dioses, si los hubiera, ¿no? Entonces, eso creo que también es importante, por eso la Biblia, Dios nos ha dado capacidad de inteligencia para poder mirar a la Biblia y a partir de ahí conocer a Dios y ver sus características, ¿no? Y esa característica nos muestra que Él es el Dios, ¿no? Y, y esas características van a ser inconfundibles, son solamente y son exclusivos de Dios. Si hubiera otra manifestación por ahí o algo poderoso por ahí que se manifestara, yo voy a saber la diferencia, aunque de repente puede copiar, aunque puede mimetizarse o pueda confundirme y aparecer como una presencia de Dios, ¿no? Como ángel de luz, como decía Pablo, ¿no? Si hay un ángel de luz, ¿no? Que Dios se viste como ángel de luz, dice, ¿no? ¿No? Entonces, que puede confundir.
Y uno puede pensar que es Dios su manifestación y no es la manifestación de Dios, ¿no? Ahora, para poder explicar los hechos de la automanifestación de su existencia, están entonces estas cualidades que nosotros vamos conociendo, ¿no? Por la manifestación de Dios. ¿Ya? Dios no es la suma de sus atributos, no. Dios existe sin necesidad de sus atributos. ¿Ya? O sea que Dios existe por encima de aquellas cualidades que atribuimos a Dios por su revelación, ¿no? Dios está más allá de eso. ¿Ya? Y algo más, Dios existe sin necesidad de sus atributos, ¿no? Los atributos son aquellas cosas, vuelvo a repetir, que tienen que ver cuando Dios se revela en su manifestación, entonces eso, la expresión de su manifestación, vamos a atribuirle entonces a Dios unas cualidades o un carácter, ¿no? Un carácter. ¿Ya? Y ahí vamos a esto, es como cuando conocemos a una persona. ¿Cómo conocemos a una persona? A ver, ¿cómo sabemos que tal persona es, o cómo identificar una persona de otra? Por sus características, por sus expresiones, ¿no? Por su manera de ser. Bueno, esa es la idea del atributo también, es la manera de ser de Dios, ¿no? ¿Ya? Ahora, pero también conocemos a una persona, su manifestación, su ser, todo eso, aquello que captamos nosotros de esa persona, lo que conocemos de esa persona, ¿no? Ya, eso ya nos da un perfil, pero no necesariamente esa persona es tal como yo lo percibo. Puede ser más o puede ser menos. ¿Mm? Hay personas, por ejemplo, que se nos hacen amigos, ¿no? Que son, nos hacemos patas, conocidos, y muy bien, nos llevamos bien, ¿ya? Pero de repente puede ser que esa misma persona o ese amigo, ¿ya? Frente a otra persona no se lleve bien. Entonces yo percibo de una manera y lo acepto y ya, pero otro de repente tiene otra mirada, ¿no? Entonces no siempre la esencia de lo que nosotros miramos de la gente es porque así es la gente, ¿no? Esa es una de las características que nosotros damos a las personas. ¿Por qué? Porque los vamos conociendo, porque sus expresiones, por su mirada, por sus palabras, por su manera de pensar, por su manera de caminar, por su manera de actuar. Por ahí vamos conociendo en parte, pero no conocemos el todo de esa persona. Igual con Dios. Los atributos o las cosas que atribuimos a Dios nos acercan a Dios, pero no nos hagan conocer todo de Dios, ¿no? Así que no podemos conocer a Dios por sus atributos. ¿Se dan cuenta? O sea, no podemos llegar a Él por sus atributos, ¿ya? Los atributos tienen que ver con la manifestación de su revelación y cuando lo vamos conociendo, vamos conociendo más de Él. Cuanto más trato y más contacto con Dios, conocemos más de Él, igual es con la persona, ¿no? ¿Cómo puedo conocer a una persona profundamente en el tiempo? Puedes tener una amistad de años y de años con una persona y no conocerla. Como por ejemplo, las personas que trabajan con nosotros, ¿no? En un trabajo, son tus compañeros de trabajo, pero no necesariamente van a ser tus amigos. Y los vas a conocer en términos de las labores que desempeñan, que pueden ser muy buenos en la labor y todo lo demás, puede ser. Pero no los conoces hasta que contactes o impactes o te relaciones realmente de una manera amical con esa persona. Y aún así, pasando los años, no vas a conocerlos del todo, ¿no? Después de los años debe marcar el hito de conocer más y más a una persona. Igual tiene que ver con Dios, pero no necesariamente es así. Hay creyentes que tienen muchos años de creyente y no conocen a Dios. Y hay personas que tienen pocos años y su profundidad de comunión con Dios
los lleva a conocerlo a Dios de mayor manera que cualquier otra persona que haya estado mucho tiempo en la iglesia, ¿no? Bueno, ahí está pues entonces el asunto de estos atributos. Ahora, por otro lado, los atributos de Dios comparados con la esencia divina tienen una esencia objetiva. Los atributos los podemos entender por medio de la manifestación de Dios en su revelación. La esencia de Dios es muy difícil de entenderla. Igual que una persona, o sea, cómo profundizar y meterte a encontrar las profundidades de las personas. Difícil, a menos que se abran, que se abran el corazón o se dispongan a que los conozcan, ¿no? ¿No? Eso no es tan fácil. Pero por eso ahí vienen pues las relaciones de amistad y los grados de amistad que uno pueda tener con las personas. Pero también eso implica también, de paso, en paralelo, viendo también la relación con Dios, ¿no? ¿Cómo conozco más a Dios? Cuando vamos entendiendo más su revelación. ¿Cuándo puedo profundizar más en Dios? Cuando tengo una relación, una intimidad, una confidencialidad, me allego a Él con mayor apego, ¿no? Recuerden, conocer es poder distinguir. Y cuando estamos hablando acá de conocer, no estamos hablando de conocimiento. A mí no me gusta ese pasaje que creo que es el capítulo 17 de Juan, cuando dice, y esta es la vida eterna, a, te conozcan, que conozcan a Dios y a su Hijo que han enviado. Dice, ¿no? Pero los testigos de Jehová dicen, y esta es la vida eterna, que tengan conocimiento de Dios. Dice. Y conocer no es conocimiento de Dios, no tiene nada que ver con eso. Yo puedo estudiar acerca de Dios y puedo saber de los atributos de Dios, puedo saber de los decretos de Dios y de la manifestación de Dios y ya, pero de una manera intelectual. Conocer tiene que ver con un aspecto más vivencial, ¿no? Más relacional. Muy bien, entonces, pero igual los atributos nos sirven para distinguir y conocer a Dios, son parte de la esencia divina, no tienen existencia aparte de Dios, manifiestan la esencia de Dios, ¿no? Entonces sí sirven algo para distinguir y que de alguna manera eso te lleva a ir conociendo más a Dios, ¿no? Aunque la Biblia misma te dice que para conocer a Dios tienes que conocer a su Hijo, ¿no? ¿No? Entonces, de esa manera va manifestándose y se va dando ese hecho de conocer más a Dios. Ahora, se puede distinguir de esta manera que Dios es amor, por ejemplo, y que la ciencia no se puede ver, ¿no? Pero Dios ama. ¿Cuál es el concepto del amor? ¿Podemos definir el amor? Difícil, ¿no? No se puede definir el amor, ¿ya? Podemos conceptualizar con ejemplos, con narrativas, con ilustraciones, ¿no? Pero básicamente el amor tiene que ver con una expresión de afectividad, ¿ya? Pero además, hecho para nosotros, pero también en el caso de Dios es de entrega, de sacrificio, de disposición, porque Dios ama, Dios se entrega, Dios se da, ¿ya? Ahora, es la forma de manifestarse de Dios, el reconocer que no es conocer a Dios, porque como somos finitos, conocemos a Dios por medio de sus atributos y es una necesidad. Entonces conocemos a Dios mediante sus atributos, pero no conocemos la totalidad de Dios, como hemos dicho. Los atributos son características de la naturaleza de Dios y son inseparables de la idea de Dios, la cual constituye la base para sus varias manifestaciones en su criatura. Pero además, que la suma de los atributos no nos llega a saber acerca de Dios, porque Dios no es la suma de sus atributos, ¿no? Dios es más que la suma de los atributos. En cuanto a la existencia de Dios, ¿Dios existe? Bueno, está la edad primitiva de Augusto Stone,
puede ser strong, es una verdad primitiva que hay intuición, reflexión y observación. Y aquí las características dadas por Strong sobre la verdad de Dios y su existencia. Para ver la existencia de Dios, primero que debe ser universal. Es necesario y ser independiente, y también por otro aspecto también tener independencia, ¿no? Con respecto a la existencia de Dios, Splinder dijo que debía de existir un poder infinito en todo el universo. Ahí está el concepto de la universalidad de Dios, ¿no? Un poder infinito que esté en el universo. Darwin también dijo que nunca fue ateo en el sentido de negar a Dios, ¿no? Que se ve como una necesidad, ¿no? No hay un ateo puramente, porque para hacerlo debemos no tener fe en nada. Es decir, que es más difícil creer que no existe Dios, ¿no? Hay una necesidad que nos lleva a creer. Y el hombre, de todas maneras, cree, aunque no cree en Dios, pero cree en algo o en alguien, ¿no? Es difícil que un hombre puramente no crea en nada. Si no cree en nada, bueno, ya es una persona hasta disociada, ¿no? Puede haber por ahí alguien que por ahí no quiere juntarse con nadie, no quiere nada con nada. Es muy difícil, pero por ahí puede haber. Todo argumento tiene su premisa en la lógica que podemos mencionar a posterior, que Dios existe. Es un concepto desde la perspectiva del concepto a posteriori. Entonces, tomando ciertos elementos para después decir que sí, Dios existe. Pero la idea de que Dios existe es una idea a priori. Se da como sentado que hay un ser superior o un ser supremo que domina todo el universo. Que ahora si es personal o que es impersonal o que se relaciona o no se relaciona con su creación, ya esa es otra historia, ¿no? Hay gente que dice, sí, yo creo en Dios, pero ese Dios no, yo vivo mi propia vida, mi propia situación, él está con sus cosas y yo con las mías, no llevamos bien así, ¿no? Esa es una idea que plantean algunos, ¿no? Y la otra es la idea de que, bueno, al querer a Dios, entonces Dios está en todas nuestras cosas, ¿no? En las circunstancias, en nuestra vida, al despertar, al trabajar, al estudiar, al volver a casa, al descansar, en las circunstancias que vivo, en la familia, en las diversiones mismas, en el momento del recreo del tiempo y también en las responsabilidades del tiempo, de los problemas, en la enfermedad, en la salud, en todo momento podemos encontrar a Dios, ¿no? Está Él ahí. Y esta parte que creo importante también, los argumentos de la existencia de Dios. Estos argumentos son los que nos atribuyen a Tomás de Aquino, pero también al, al arzobispo de Canterbury también, ¿no? Anselmo, Anselmo, ¿no? Eh, Estas son pruebas no para un ateo, sino para un agnóstico. O sea que un agnóstico cree en la posibilidad de un Dios, ¿no? Ahora también hay agnósticos, ahora hay increentes, porque existe la increencia hoy día, ¿no? Que es mucho más fuerte que el ateísmo, ¿no? Y los acreentes también, ¿no? Bueno, son otros conceptos de corte antropológico, pero se pueden utilizar para teología. Estos argumentos deben tomarse todos los juntos, no separados, ¿no? O sea, por aparte no funciona, o simplemente no nos dejan, por lo menos, percibir ese Dios, ¿no? Porque estos argumentos no nos llevan a conocer a Dios. De hecho, que no conocemos a Dios por estos lados, ¿no? Ahora, los griegos no tuvieron problemas con la existencia de Dios. Es más, o sea, ellos daban existencia a muchos dioses, ¿no? Pero a esos dioses los moldeaban a su manera, a la manera de las culturas, a la manera del hombre. Si la diferencia en la revelación
en la Biblia, cómo Dios se manifiesta, ¿no? Dios no es un Dios hecho a la medida del hombre, ¿no? Aunque me diría, bueno, pero si eso lo hizo Moisés, o el autor fue Moisés, o los autores ahí han descrito tal cosa, entonces ellos son los que atribuyen a Dios eso y este invento de ellos. No, la cultura griega sí inventó una serie de dioses, ¿ya? Que asumían características humanas, sentimientos humanos, ¿ya? Y que también se comportaban igual que los seres humanos, ¿no? Odiaban, amaban, se vengaban, se violentaban, hacían guerra, ¿no? Eh, Descansaban, entraban en flojera, ¿no? Eh, Hacían las cosas sin capricho, otros a veces con responsabilidad, en fin, eso le dábamos características, bueno, los griegos le dieron características humanas a sus dioses, ¿sí? Pero el Dios de la revelación, el Dios de la Biblia, esas características que encontramos ahí no son dadas por el hombre, descubre el hombre esas cosas, ¿no? Por eso diríamos que la palabra atributo no está bien dada, porque atributo es atribuir algo a alguien, ¿ya? Y como nosotros, cuando vemos la revelación de Dios, vemos esa manifestación, entonces vamos sistematizando o darle esas características. Pero esas características netamente son de Dios, ¿ya? No es que nosotros le atribuimos a él esas cualidades, sino que esas cualidades se manifiestan y nosotros entendemos que Dios tiene ese tipo de expresión, esa manera de manifestarse, ¿no? Pero vamos ahora entonces a estos argumentos de la existencia de Dios. Son cuatro: que el argumento cosmológico, el teleológico, el antropológico y el ontológico. Cuando hablamos del argumento cosmológico, estamos hablando del argumento universal o del universo, ¿no? Ya. Es el argumento de cambio. Dice de esta manera: toda causa tiene su efecto y todo evento tiene una causa. Las cosas existen porque existe una causa que las creó, ¿no? Este es el argumento de la causalidad, ¿no? Hay una causa que, digamos, hay algo que es la causa de todo, ¿no? Y ojo, cuando estamos hablando de la causa, no estamos hablando de la causa el plato tan rico que tenemos, ¿no? La causa, ¿no? ¿No? Eh, yo recuerdo que alguien por ahí, entre broma, decía, en cuanto a eso, decía, por esta causa, doblo mis rodillas, decía, ¿no? Y porque le habían servido un plato de causa, dice, por esta causa, sí, doblo mis rodillas. Pero bueno, esa es una broma que algunos hacen también, ¿no? Cuando, por ejemplo, dicen que a Esaú aborreció, dice, ¿no? A Esaú. Entonces usan la Biblia para hacer ese tipo de bromas a veces, ¿no? Bueno, bueno, dejando eso de lado, ¿no? Este, hay una causa en el universo, ¿no? Algo que ha producido, ¿ya? ¿Por qué? Porque las cosas existen porque se nota que hay algo que ha motivado esto, ¿no? Hay una causa, ¿ya? Esa causa es la consecuencia de todo lo que está moviéndose, ¿no? No puede hacer que el universo se haya hecho así nomás, ¿no? De la nada, eh, que haya aparecido así nomás, ¿no? Y que de pronto se hizo, ¿no? Tan ordenado, tan especificado, con leyes, con un orden que hay, difícil de eso. Debe haber aquí una mente pensante, una mente organizadora, ¿no? Algo que ha causado todas las cosas. Esa es la idea de lo cosmológico, ¿no? El paso cosmológico tiene que ver con cosmos, mundo, universo, ¿ya? Pero también la palabra cosmos es adorno, cosmeo, la palabra griega cosmeo, significa adornar,
¿no? Ordenar, mantener en orden y también embellecer, ¿no? Entonces Dios embellece a su creación, ¿no? De paso, por eso la palabra cosmeo, de ahí viene cosmetología. Las hermanas deben saber eso, ¿no? Toda mujer conoce a qué se refiere eso, ¿no? ¿No? Cuando dice, me voy al cosmetólogo, ¿no? Entonces, ya saben que ya. Bueno, indica belleza, orden, ¿no? Ponerse bonito. Bueno, Dios ha ordenado, pues hay una causa que ha hecho que todas las cosas tengan belleza, tienen orden, ¿no? Argumento teleológico teleos es propósito, finalidad, fin. Todo tiene un propósito, tiene un orden, un fin para el cual está hecho, un designio. O sea, ese teleos no es final, ¿no? No es final, sino es un fin, un propósito, ¿no? Eh, Hay otra palabra que también habla de final, que es escatos, ¿no? Escatos, el final, ¿ya? Que también tiene otra connotación ahí, pero bueno, vamos en ese aspecto de lo teológico que no nos interesa. Entonces, esta palabra, ¿eh? La idea teológica o el aspecto teleológico, fue introducido por Platón y nos prueba que hay un orden, pero que no nos muestra un Dios personal, ¿no? Todo está ordenado en el universo, ¿ya? Todo tiene su orden, sus leyes y está ligado a ese aspecto cosmológico de algo que está moviendo todo, ¿no? Pero este argumento no nos muestra un Dios personal, porque el hecho de que haya una causa, algo que mueve todas las cosas, no necesariamente nos presenta un Dios personal, ¿no? Entonces, yo puedo mover, por ejemplo, qué cosa, una maquinaria, un, un engranaje, ¿no? Lo pongo por medio de la electricidad y se mueve, ya, decimos, se está moviendo, ¿por qué? Porque hay una energía que está moviendo todo eso, ¿no? Pero una energía no tiene personalidad, o sea, no es una persona, ¿no? No tiene voluntad, simplemente se manifiesta nada más, ¿no? Entonces, a ese grado no es Dios, ¿no? El argumento antropológico, por otra vez, es la palabra que creó Aristóteles, ¿no? Si se dan cuenta, tiene un corte filosófico esto, ¿no? Eh, lo antropológico tiene que ver con el estudio del hombre, ¿no? ¿Ya? Pero en el aspecto de este argumento antropológico, que tiene que ver con la existencia de Dios, es el argumento moral. Es decir, que en el ambiente, en la creación, en la naturaleza, existe o se manifiestan los valores, ¿no? Los valores que el hombre manifiesta y que son universales, ¿no? Y como son universales, entonces Dios tiene estos valores vienen de Dios, pues es el que es la causa de todo lo creado, ¿no? Entonces, lo moral o el bien viene de él, ¿no? Viene de Dios, ¿no? Entonces hay valores universales, porque el amor, por ejemplo, la libertad, ¿no? La justicia, la verdad, la honestidad, la integridad, todos esos son elementos de valores permanentes, ¿no? Es bien difícil que el hombre pueda renunciar a ellos, aunque hay sociedades que renuncian a esto, ¿no? Cuando la sociedad está en caos, ¿no? Cuando vivimos en una sociedad donde no se toman en cuenta los valores se tergiversan. La verdad pasa por a ser no cuestionada a ser cuestionada y la mentira pasa a ser verdad y hasta digna para muchos, ¿no? ¿No? La difamación como un atributo, ¿no? O la traición, ¿no? Como algo, como un valor
que te da carácter de triunfo. Eso es cuando falta moral. Una sociedad cuando no tiene moral, ocurre eso, ¿no? Y Dios es un Dios expresamente moral, porque todo bien, todo sumo bien viene de Dios, ¿verdad? Dios no puede ser moralmente malo, ¿no? O mejor dicho, Dios no podemos encontrar inmoralidad en Dios. No podemos crear un Dios que Dios sea inmoral, ¿no? ¿No? Que, que, que exprese todo lo contrario de lo que está en su palabra, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto de que Dios, entonces, como dice ahí, Dios es amor, ¿no? Pero ¿cómo entonces si Dios es amor, por qué el mundo sufre? Dicen algunos, ¿no? Entonces Dios es un inmoral, dicen unos, ¿no? ¿Por qué? Porque te ofrece amor, pero te castiga, ¿no? Te violenta, ¿no? Sacrifica a otros, ¿no? Que otros tienen hasta una vida de perros, aunque algunos perros de repente viven mejor que el ser humano, ¿no? Ya. Pero, pero dicen entre lo malo que sucede, ¿no? Entonces atribuyen a que Dios es así. Y no es Dios, es la sociedad, el ser humano que de alguna manera pues lleva a algunas personas a vivir así o que muchos viven o tratan o las circunstancias o las decisiones que han tomado los llevan a vivir de esa manera, ¿no? Entonces hay que tener una diferencia. Pero en cambio, Dios no puede ser, Dios no cambia, pues, ¿no? Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos, dice la Biblia, ¿no? Él permanece siempre igual. Entonces, la idea que el Dios del Antiguo Testamento era más malo, el Dios del Nuevo Testamento era bueno, eso es a ver, eso es una manera mala de ver la Biblia y es una disociación, es un problema de disociación, o sea, eh, sería una especie de Dios bipolar, ¿no? Que le ocurre en una época se porta bien o en otra manera se porta mal y ahora se pone todo lo contrario, ¿no? Bonito ahora, ¿no? El Dios no es bipolar, ¿no? ¿No? Después de la bipolaridad es un problema muy terrible y hoy día mucha gente está enfermándose de eso, ¿no? Porque por la presión, el estrés y todo eso, ¿no? Pero nuestro Dios no es bipolar, nuestro Dios no se expresa siempre igual. Y su gracia que estuvo desde el comienzo se manifiesta hasta ahora. Así que no hay ese cambio, ni que que Dios ahora es más duro y ahora es mucho más suave, ¿no? Que algunos se extreman en eso, ¿no? No, el Dios del Antiguo Testamento era recontra duro, ¿no? Y si alguien hacía algo, cometía pues, muerte inmediatamente, ¿no? Pero el nombre, el Señor es tan bueno, tan bondadoso, que te pasa todo, pues, ¿no? Mal concepto acerca de Dios, porque así no es la moral de Dios, ¿no? Argumento ontológico ahora. Comenzó con los filósofos griegos y muchos siguieron esta línea. Kant, por ejemplo, ¿no? Lo ontológico habla del ser. Ser. Ontos significa ser. Este argumento es a priori una verdad primitiva en sí mismo. Y este argumento dice, si el hombre piensa que existe Dios, entonces tiene que existir Dios, ¿no? O sea, lo ontológico habla del ser, de la esencia, ¿no? Ahora, espacio y tiempo son atributos del ser, son infinitos. Y detrás de todo esto debe haber algo infinito, ¿no? O sea, eso es esencial, la esencia del espacio y tiempo que está dentro eh, y que son infinitos, ¿no? Entonces hace que todo lo que hay alrededor debe ser algo infinito, la esencia de la infinidad, la esencia del espacio y del tiempo, nos dice entonces que hay algo más allá, ¿no? Que podemos llamarle infinito, ¿no? O esencia, o ser, ¿no? Algo de eso Juan trata de proponer en sus primeras palabras, en los dos primeros versículos de Juan.
cuando habla, y Dios, y el verbo era con Dios, ¿no? O en Colosenses, cuando Pablo habla de eso también, ¿no? De Dios que crea, que, digamos, mantiene su creación y que está metida en su creación, y que todo lo que ha sido creado no ha sido creado sino por el medio de él, ¿no? Todo subsiste por medio de él. Y todo está porque todo se mueve por medio de él. No hay nada que se mueva si no es el propósito de Dios, ¿no? Bueno, entonces ahí está el asunto del ser, ¿ya? Bueno, vamos a terminar aquí. Y les envié, creo, el material, ¿se acuerdan? Está ahí, lo recibieron, una separata, y al final hay unos cuestionarios, ¿no? No se olviden, son 8 cuestionarios, ¿ya? Para que al final lo trabajen. Y habíamos estado haciendo de paso unos trabajitos. Creo que ahí sí tenemos que tener cuidado. No estamos cumpliendo todos. Les felicito a los que me han enviado su trabajo, pero todavía faltan algunos acá. Entonces habíamos puesto qué es teología, de teología sistemática de Miller. Luego los nombres que se aplican a la presencia de la teología, a la presentación de la teología sistemática, es otro. Eso ya deben estar. La naturaleza de los dogmas también es el otro. Y el que deberíamos tener para hoy día es sobre la existencia de Dios. La existencia y los atributos de Dios por Stephen Charnock. Justo estábamos hablando de eso en base a Dios y sus atributos, ¿no? Ahí está. Lo de los dogmas lo hicimos la semana antepasada también, ya hemos hablado acerca de eso, y aquí está entonces el trabajito que correspondía a eso. Son 4 trabajos, ¿ya? Más esos cuestionarios. Con eso creo tenemos... y un trabajo final sobre la soberanía de Dios y los decretos de Dios, ¿no? Que decía el hermano Trujillo, está en el libro de Lacey. Voy a ver ahí si este libro lo he bajado, lo he puesto ahí o lo he descargado. Si no, lo voy a descargar, ¿ya? Bueno, eso es todo. Pastor, disculpe, sobre el trabajo, el cuestionario, o sea, el trabajo de la monografía es justamente las preguntas que están al final, o sea, las preguntas del cuestionario. ¿Ya? Esa es o sea, el trabajo que se va a hacer, el trabajo monográfico, resolver las preguntas del cuestionario. Sí, hay que resolver las preguntas de ese cuestionario, sí, de esos 8 cuestionarios, ¿no? Básicamente, como para ustedes vayan ya afirmando lo que hemos hecho aquí, ¿ya? Pero aparte de ese trabajo sobre la soberanía de Dios, ¿ya? Esa es otra, y sobre los decretos de Dios, ¿ya? Que no es un trabajo muy grande, muy pesado, algo que lo he dicho, puede ser en el libro de ley, si ahí lo encuentran, ¿ya? Y hay que buscar en otros libros de teología sistemática también. Y podemos ir a internet a mirar dónde podemos encontrar más acerca, uno sobre la soberanía de Dios y otro sobre los decretos de Dios, ¿ya? Y unirlos también. Y ahora que hay este sistema de inteligencia artificial, mucho más todavía, ahora podemos encontrar eso más fácilmente, ¿ya? Entonces por ahí podemos hacer una aplicación por ahí y podemos encontrar. Ahora tenemos al alcance de la información, es bien difícil que no la podamos obtener, ¿ya? Entonces, trabajemos por ahí, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso ustedes deben tenerlo hasta el último día de clase, por si acaso, ¿ya? Entonces, eso hágalo como en su entretiempo, por ahí, ¿no? Hágalo. No le va a demorar mucho, ¿no? No es una cosa que tiene que llenar conceptos ahí, ¿no? Simplemente sistematizar y ponerlo esencia, ¿ya? Y el trabajo también tiene que hacerlo de esa manera. No quiero un trabajo de 20 páginas, 30 páginas, no, un trabajo que diga, por lo menos tenga los contextos bien definidos, sea entendible, y eso basta, con eso basta, ¿ya? Muy bien, gracias. Y entonces la próxima semana sí voy a
A ver, o entre la semana voy a ver la lista de cómo están los trabajos, indicar y a ver qué es lo que les falta también, ¿ya? Para que todos tengan, entonces, al día sus trabajos, ¿ya? También la intervención es importante. Hoy día hemos intervenido pocos, pero faltan otros más que tenemos que poner en ese orden, ¿ya? Bien, hasta el próximo martes nos estamos viendo. Bendiciones. ¿Ya? Dios me bendiga, pastor, hermanos. Saludos, saludos. Luego, pues, Ya. Gracias, pastores, por la oportunidad. Bendiciones. Bendición.